¿Alguna vez han sentido la pulsación eléctrica del miedo absoluto mezclada con una paz que sobrepasa toda razón, mientras el cañón helado de un fusil apunta directamente al centro de su pecho? Imaginen el México convulso de principios del siglo XX, una tierra donde el aire no solo olía a polvo reseco y a tequila, sino a la pólvora acre de una revolución que intentaba devorar hasta el último vestigio de lo sagrado. En medio de ese torbellino de sangre, traición y persecución religiosa, donde los sacerdotes eran cazados como fieras en los desiertos y los altares eran convertidos en pesebres para los caballos de la caballería federal, se erguía una figura que parecía burlarse de las leyes de la visibilidad y de la muerte misma. Era un obispo, un hombre de linaje espiritual, pero que caminaba entre las ruinas de su patria, oculto tras una serie de máscaras que desafiaban la astucia de los espías y la crueldad de los pelotones de ejecución. Imaginen a Rafael Guízar y Valencia, el obispo de la Revolución, cruzando los frentes de batalla no con la mitra y el báculo de oro, sino envuelto en los harapos malolientes de un mendigo, con el rostro cubierto de mugre real y el alma encendida por una luz que ningún hombre de armas pudo detectar. Existe un secreto que la ciencia se vio obligada a confrontar, un misterio que permaneció enterrado en la oscuridad de una cripta durante 12 largos años después de que la Tierra reclamara su cuerpo en 1938. La historia oficial nos habla de un héroe de la caridad, pero hay un detalle escalofriante y sublime que los forenses descubrieron cuando el mármol de su tumba fue removido en 1950. Un secreto que latía en el centro de lo que debería haber sido un montón de cenizas y huesos olvidados. Mientras el resto de su cuerpo seguía el ciclo inevitable de la descomposición, volviéndose polvo en el silencio del sepulcro, hubo un órgano, una sola pieza de su arquitectura humana que se negó a obedecer las leyes de la entropía. Su corazón fue hallado íntegro, vivo en su forma, como si el flujo de la sangre divina lo hubiera mantenido palpitando en una dimensión ajena al tiempo. Este es el relato del Santo de las Máscaras, el hombre que engañó a la muerte en vida vistiéndose de nada y que derrotó a la muerte en el sepulcro, convirtiendo su amor en un músculo incorruptible que todavía hoy, en el interior de un relicario de oro y cristal, parece vigilar el destino de los que sufren. Para comprender la magnitud de su poder, debemos trasladarnos a una mañana de fuego en los campos de Veracruz. El aire era una masa espesa de calor y humo de pólvora. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el aroma a tierra removida por las botas de los soldados. El obispo Rafael, al que el gobierno buscaba con una obsesión casi demoníaca, sabía que su cabeza tenía un precio que compraría la lealtad de cualquier mercenario. Sin embargo, en lugar de huir hacia las fronteras seguras, decidió entrar en el epicentro del peligro. Imaginen la escena: un pelotón de fusilamiento alineado frente a un muro de adobe, acribillado por balas previas. El capitán, un hombre de ojos endurecidos por el odio al clero, buscaba desesperadamente al obispo que, según los informes, estaba atendiendo a los heridos en ese mismo sector. De pronto, un mendigo andrajoso, con la espalda encorvada y una bolsa de baratijas al hombro, pasó caminando lentamente frente a las bocas de los fusiles. Los soldados lo miraron directamente a los ojos. El aire en ese instante pareció espesarse, volverse vibrante, como si el tiempo se hubiera dilatado. El obispo Rafael, oculto bajo esa máscara de miseria, los miró de frente, sin bajar la vista. El secreto de su supervivencia no fue solo la ropa vieja, fue una invisibilidad ontológica. Los soldados, condicionados para buscar a un hombre con dignidad y poder, fueron cegados por una humildad tan radical que sus mentes simplemente no pudieron procesar que el mendigo que olía a sudor y a polvo era el mismo hombre que representaba al cielo en la tierra. Rafael pasó a través del pelotón, rozando los fusiles con sus harapos, y ninguno de ellos se atrevió a detenerlo. Fue una victoria de la esencia sobre la apariencia, el primer gran acto de magia divina en una vida dedicada a los que nadie quería mirar.
Suscríbete ahora para descubrir la verdad prohibida sobre este hombre cuya fe fue tan violenta que obligó a las moléculas del universo a reordenarse a su favor. La rapidez con la que Rafael Guízar y Valencia acudía al llamado de los moribundos, cruzando líneas de fuego mientras tocaba su acordeón, otra de sus máscaras, la de músico ambulante, lo convirtió en una leyenda que hacía temblar de frustración a los generales ateos. Pero el clímax de esta historia no ocurre bajo el sol de las batallas, sino en la penumbra de una exhumación que dejó a los médicos sin palabras. Imaginen el olor de una cripta abierta después de 12 años, el aroma rancio de la humedad estancada, el rastro dulce y amargo de la muerte que ha tenido tiempo de hacer su trabajo. Cuando los testigos se acercaron al ataúd de madera podrida de Rafael, esperaban encontrar el final de la historia. Pero lo que vieron fue una afrenta a la biología. El cuerpo estaba cubierto por un polvo grisáceo, los tejidos se habían rendido, pero en la cavidad del pecho, allí donde reside el epicentro del amor, el corazón de Rafael de pronto se reveló como un rubí de carne fresca. El secreto de este corazón incorrupto, que la Iglesia ha guardado como un tesoro de guerra espiritual, es el detalle que explica por qué su presencia se sigue sintiendo en los corredores gélidos de los hospitales antiguos de México y América Latina. No es un mito. Enfermeras y médicos de guardia han relatado encuentros con un hombre de mirada profunda, que aparece en las horas más oscuras, cerca de las camas de los que mueren en soledad. Ese hombre, que ya no necesita máscaras porque se ha convertido en luz, sigue operando bajo el mismo principio de su vida terrenal, acudir donde el fuego es más intenso. Su corazón, que se negó a morir hace más de 80 años, sigue siendo la brújula que guía su espíritu hacia el dolor ajeno. El santo de las máscaras nos dejó una lección que todavía hoy hace sollozar a los poderosos, que la única defensa absoluta contra la destrucción es volverse tan pequeño, tan humilde, que la muerte ya no encuentre nada de donde agarrarse. Quédate hasta el final de este viaje por la mística épica, porque vamos a desentrañar el misterio de su última gran máscara, la de la incorruptibilidad. Rafael Guízar y Valencia nos enseña que el corazón que se entrega totalmente a los demás adquiere la textura de lo eterno. En el relicario de oro donde hoy reposa su corazón, el tiempo parece haberse detenido. Los científicos que lo examinaron no pudieron encontrar rastros de embalsamamiento ni explicaciones químicas para la persistencia de esos tejidos. El aire alrededor del relicario suele estar impregnado de un perfume inefable a nardos y maderas preciosas, una fragancia que desafía el estancamiento de la materia. Esta es la historia de un hombre que se disfrazó de todo para salvar a todos, y que al final descubrió que la máscara más poderosa de todas es la que revela el rostro de Dios en medio de la revolución. Su corazón sigue latiendo en el silencio del altar, y hoy su latido está listo para guiarte a través de tus propios incendios vitales con la seguridad de quien ya ha vencido a la bala y al sepulcro. Imaginen la textura de las manos de Rafael durante la revolución, callosas por tocar el acordeón en las tabernas donde se disfrazaba para confesar a los soldados, sucias por el barro de las trincheras, pero con un tacto que, según los moribundos, era como un hálito de seda sobre las heridas. Su vida fue una sucesión de transformaciones cinematográficas. En una ocasión, se disfrazó de vendedor de baratijas para entrar en un campamento militar donde un general enemigo estaba agonizando. El olor de la tienda de campaña era el del sudor febril y la gangrena. Rafael, con su máscara de buhonero, se acercó al lecho del hombre que había jurado matarlo. Mientras le mostraba espejos y listones, le susurraba al oído las palabras de la absolución. El general murió en sus brazos, sin saber que el mendigo al que le había comprado un peine era el obispo que tanto odiaba. Esa es la épica de Guízar, el amor que se infiltra en las líneas enemigas usando la humildad como su mejor arma de contrabando espiritual. El secreto de su corazón incorrupto reside en esta entrega constante. Se dice que el corazón es el primer órgano que se forma y el último que se detiene, pero en el caso de Rafael, el amor lo convirtió en algo incombustible.
Cuando los forenses en 1950 cortaron el tejido para verificar su estado, descubrieron que la sangre parecía haberse cristalizado en una esencia de vida persistente. El bisturí encontró una resistencia que no era la de la muerte rígida, sino la de una fibra muscular que todavía parecía guardar la memoria de cada latido por México. El aire en la sala de examen se llenó de una paz que obligó a los hombres de ciencia a dejar de lado sus instrumentos y simplemente contemplar. Rafael, incluso muerto, seguía usando su última máscara, la de un cadáver, para revelar el milagro de una vida que no puede ser extinguida. Suscríbete y prepárate para sumergirte en este relato de valentía y mística, porque hoy vamos a revelar por qué su protección es considerada la más rápida frente a las injusticias políticas y los desastres naturales. El obispo que caminó a través de un pelotón de fusilamiento sigue caminando hoy a través de los muros de nuestra propia indiferencia. Su historia es la prueba de que, para el que tiene el corazón encendido por el amor divino, no hay balas que lo alcancen, ni tumbas que lo contengan. El obispo Rafael, el santo acordeonista, el mendigo de Dios, el hombre de las 1000 caras, te espera al final de este vídeo para enseñarte que tú también puedes volverte invencible si aprendes el secreto de su máscara, que para serlo todo ante Dios, hay que aceptar no ser nada ante el mundo. La luz que emana de su historia es la de un sol de medianoche que ilumina los rincones más oscuros de la historia de México. Cuando Rafael se arrodillaba en las noches de la Revolución, el sueno de la selva o el desierto parecía temblar con la intensidad de su súplica. No pedía por su seguridad, pedía por la de sus verdugos. Ese fue el fuego que templó su corazón hasta volverlo eterno. Cada vez que se ponía una máscara nueva, Rafael se despojaba un poco más de sí mismo, hasta que no quedó nada más que la voluntad de su creador operando a través de él. Por eso, el pelotón de fusilamiento no pudo verlo. No había ego que detectar, solo un conducto puro de gracia que el ojo humano, cegado por el orgullo, es incapaz de percibir. Quédate con nosotros, porque el misterio del corazón que se niega a ser polvo está a punto de transformar tu visión del amor y del sacrificio para siempre. La historia del obispo Guízar y Valencia es el himno épico de un alma que se convirtió en una leyenda viva para demostrarnos que el cielo siempre gana la última batalla, incluso cuando parece estar disfrazado de derrota. Imagina el México de principios del siglo XX, una tierra donde el horizonte parece perpetuamente teñido por un velo de polvo rojizo y el humo negro de la pólvora que se eleva desde las haciendas incendiadas. El aire, denso y asfixiante, no solo transporta el calor abrasador del sol tropical, sino también el hedor metálico de la sangre seca y el aroma rancio del sudor de hombres que han olvidado el significado de la paz. Es la era de la revolución, un cataclismo de fuego y hierro, donde el suelo tiembla bajo el galope frenético de los caballos y el aire se desgarra con el estruendo de los fusiles Mauser. En este escenario apocalíptico, la fe se ha convertido en un crimen capital. Se ofrece más oro por la cabeza de un sacerdote que por la del bandido más sanguinario de la sierra. Las iglesias, antes refugios de incienso y silencio sagrado, son ahora caballerizas donde el olor del estiércol ha reemplazado al de la mirra, y donde las imágenes de los santos son utilizadas como dianas para la práctica de tiro de los soldados federales y revolucionarios por igual. En medio de este desierto de piedad, surge la figura épica de Rafael Guízar y Valencia, un hombre nacido en la cuna de la aristocracia, rodeado de terciopelos, bibliotecas de cuero y lámparas de cristal de Bohemia, que decide promediar su destino de noble por la vida peligrosa de un proscrito celestial. Nacido en Cotija, Michoacán, en el seno de una familia de linaje antiguo y fortuna sólida, Rafael conocía la textura de la seda y el sabor de los banquetes refinados. Imagina los salones de su infancia, donde el aroma del chocolate espumoso y el tabaco caro llenaba el aire, y donde la luz del sol se filtraba a través de cortinajes de damasco.
Podría haber sido un príncipe de la sociedad porfiriana, un hombre de leyes o un terrateniente respetado. Sin embargo, en el fondo de su alma, algo ardía con un fuego que el dinero no podía comprar. Cuando escuchó el llamado del sacerdocio, no fue para buscar la comodidad de una parroquia urbana, sino para sumergirse en la llaga abierta de un México que empezaba a desangrarse. La revolución no fue para él una noticia lejana leída en los periódicos, sino una realidad física que golpeó su puerta. Mientras otros obispos buscaban refugio en los palacios arzobispales o huían hacia las fronteras seguras de Europa o Estados Unidos, Rafael Guízar y Valencia comprendió que su lugar estaba donde la muerte cosechaba sus frutos más abundantes. Se convirtió en un obispo sin catedral, un pastor cuyo báculo era un cayado de madera rústica y cuyo trono era una silla de montar gastada por miles de leguas de persecución. Imagina la sensación del cuero viejo de la montura bajo sus dedos, el olor penetrante del sudor del caballo mezclado con el polvo del camino que se adhiere a la piel como una segunda capa de miseria. Rafael no gobernaba desde un escritorio de caoba, sino desde los lomos de una bestia de carga, cruzando selvas infestadas de insectos y desiertos donde el aire parece fuego líquido. Su diócesis no tenía límites geográficos definidos por muros de piedra, sino por las líneas de fuego de las trincheras. Dondequiera que un soldado cayera herido, dondequiera que una madre llorara sobre el cadáver de su hijo en un campo de batalla, allí aparecía Rafael. Su palacio era la intemperie. Sus techos eran las estrellas de las noches michoacanas y veracruzanas. Y su música no era el órgano de una basílica, sino el silbido de las balas que pasaban rozando su sombrero. El peligro era una presencia constante, una sombra que olía a pólvora y a traición. El gobierno revolucionario, imbuido de un odio visceral hacia la sotana, había puesto un precio exorbitante a su captura. Se publicaban carteles con su rostro, prometiendo una fortuna en monedas de oro a quien entregara al obispo, vivo o muerto. Imagina la tensión de caminar por los mercados de los pueblos, sintiendo las miradas de los informantes, donde el aroma a chiles secos y maíz parece ocultar el veneno de la delación. Rafael sabía que cada hombre que lo saludaba podía ser su verdugo. Sin embargo, su fe era una armadura invisible. Aprendió el arte del camuflaje espiritual. Se disfrazaba de vendedor ambulante, de músico con un acordeón a cuestas, de médico de campaña o incluso de soldado. Bajo estos disfraces, la textura de su vida era la de los harapos y la mugre, pero su corazón conservaba la pureza del diamante. Cruzaba los campamentos militares con su acordeón, tocando canciones populares para ganarse la confianza de los revolucionarios, mientras que en su interior, el ritmo de los latidos de su corazón era una oración continua por la salvación de esas almas perdidas en la violencia. Los hospitales de campaña eran el epicentro de su calvario y su gloria. Imagina el olor de estos lugares, una mezcla nauseabunda de gangrena, yodo, sangre fresca y el humo acre de las hogueras donde se esterilizaban los instrumentos quirúrgicos. El sonido era un coro de lamentos desgarradores, de gritos de hombres jóvenes que veían sus miembros amputados sin anestesia, y de susurros finales de quienes sabían que el sol no volvería a salir para ellos. Rafael se movía entre estos jergones de paja manchados de fluidos corporales con una gracia sobrenatural. Sus manos, antes acostumbradas a sostener cálices de oro, ahora lavaban llagas infectadas y cerraban los ojos de los muertos. La textura de los vendajes improvisados con camisas rasgadas se volvía bajo su tacto, tan sagrada como el lino del altar. No importaba si el moribundo era un general federal o un guerrillero zapatista. Para el obispo Guízar, cada rostro sufriente era la máscara de Cristo. En una ocasión, mientras atendía a los heridos en medio de un combate feroz en Veracruz, las balas impactaban en el suelo a pocos centímetros de sus rodillas, levantando nubes de tierra y astillas. El aire estaba saturado de un olor a ozono y muerte. Un capitán revolucionario, al ver a aquel hombre que parecía ignorar el plomo, le gritó que se cubriera si no quería morir. Rafael,
sin dejar de vendar a un soldado cuya pierna estaba destrozada, lo miró con una paz que dejó al militar paralizado. «Hijo mío», le dijo, «la muerte no tiene poder sobre quien ya ha entregado su vida». Esa era la esencia de su existencia. Un hombre que había muerto a sí mismo mucho antes de que la revolución intentara matarlo. Su trono era la silla de montar, y desde ella impartía bendiciones que caían como lluvia fresca sobre una tierra incendiada por el odio. La soledad del exilio también marcó su espíritu. Obligado a huir a Guatemala, Cuba y Estados Unidos en diversas ocasiones, Rafael nunca se sintió en casa lejos de su México sangrante. Imagina el frío de las ciudades extranjeras, el olor a carbón de las locomotoras y el sonido de lenguas que no entendían el dolor del pueblo mexicano. En el exilio seguía trabajando, fundando seminarios en la clandestinidad, enviando recursos para los pobres y preparando su regreso. Su mente siempre estaba en los ocopas, en los hospitales de sangre, en las cuevas donde los fieles se reunían en secreto para escuchar misa bajo la luz vacilante de una vela que olía a esperanza y sebo. Al regresar, lo hacía siempre con la rapidez de un rayo, infiltrándose a través de las fronteras disfrazado, llevando consigo no riquezas, sino el consuelo de una fe que se negaba a ser extinguida por los decretos gubernamentales. Rafael Guízar y Valencia era el obispo de las sombras y del fuego. Su vida era una constante huida hacia adelante, no por cobardía, sino por una estrategia de amor infinito. Imagina la textura de las cartas que escribía a sus sacerdotes, papel amarillento y arrugado que olía a sudor y a la humedad de los escondites en la selva. En ellas los instaba a no abandonar al pueblo, a ser mártires vivos en medio de la tormenta. Su eparquía era un territorio de dolor infinito, una geografía de tumbas sin nombre y de esperanzas que solo sobrevivían en el murmullo de los rosarios rezados en la oscuridad. Rafael se había despojado de la púrpura y del oro para vestirse con el polvo del camino, comprendiendo que la verdadera gloria de un obispo no está en la altura de sus cúpulas, sino en la profundidad de su entrega a los que nada tienen. El contexto de este México revolucionario fue el yunque donde se templó el acero de su santidad. En un mundo que se caía a pedazos, donde la traición se pagaba con monedas de plata y la lealtad con una descarga de fusilería al amanecer, el obispo Rafael se mantuvo como un faro inamovible. La luz de su fe no era una llama suave, sino un incendio que iluminaba los rostros de los condenados. Cada vez que subía a su caballo para internarse en la sierra, cada vez que entraba en un hospital de campaña donde el aire era veneno puro, y cada vez que se disfrazaba para burlar a sus perseguidores, Rafael Guízar y Valencia escribía un capítulo de una épica mística que todavía hoy hace que el suelo de México exhale un perfume de eternidad. Él era el hombre que había encontrado su trono en el sacrificio y su catedral en el corazón herido de su pueblo, demostrando que no hay revolución humana capaz de vencer a la revolución del amor divino. Model, 12:01 de la tarde. Imagina el pulso acelerado del corazón, no por la fiebre, sino por la adrenalina pura, del que sabe que cada sombra en el camino puede ser un delator. Cada susurro en la noche, el presagio de una emboscada. Para Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz, la vida se había transformado en un interminable juego del gato y el ratón con la muerte misma. Un juego que duraría años bajo el sol implacable y el cielo impasible de un México desgarrado por la revolución. El aire, en lugar de transportar el aroma de los azahases o el olor del café recién tostado, estaba impregnado por el hedor metálico de la pólvora, el rastro dulce y rancio de la sangre seca y el sudor frío del miedo que se filtraba por los poros de cada hombre, cada mujer, cada niño. Su cabeza, la cabeza del obispo que se negaba a abandonar a su rebaño, tenía un precio. No un precio simbólico, sino una fortuna en monedas de oro, suficiente para comprar la lealtad de pueblos enteros y condenar a la traición a quienes, en otras circunstancias, habrían sido sus protectores.
Rafael sabía que cada paso era una apuesta con la eternidad. La persecución no era un rumor lejano, era una presencia física, una sombra que se materializaba en los informes de los espías, en las órdenes militares que se leían en voz alta en las plazas de los pueblos, y en los carteles con su rostro que se pegaban en las paredes de las iglesias profanadas, prometiendo recompensa por su captura. Para sobrevivir, para continuar su ministerio en una tierra donde la fe era un delito capital, Rafael tuvo que despojarse de todas las insignias de su rango, de toda la dignidad visible de un obispo. Se convirtió en un maestro del disfraz, un actor divino que interpretaba los papeles más humildes y peligrosos. Imaginen la textura de sus manos, ya no suaves por el estudio, sino endurecidas por el trabajo manual de un músico callejero. Se disfrazaba de mariachi con un acordeón gastado colgando de sus hombros, el sonido de las teclas desafinado por el uso constante en las tabernas donde se infiltraba, para confesar a los soldados que entre trago y trago de tequila, confesaban también sus pecados y sus miedos. El olor a alcohol, a sudor y a humo de tabaco de estos tugurios era su nuevo incienso, el escenario de su apostolado más clandestino. Otras veces se transformaba en un vendedor ambulante, un buhonero que cargaba con una pesada cesta llena de baratijas y cachivaches, recorriendo los polvorientos caminos de Veracruz y Chiapas. Imaginen la aspereza del mimbre contra sus dedos, el olor a mercancía barata, mezclado con el polvo que se levantaba a su paso. Bajo el ala ancha de su sombrero de palma, sus ojos, antes acostumbrados a la luz de los cirios en los altares, ahora escudriñaban cada rostro, buscando una señal de peligro, o más a menudo, el rastro de un alma sedienta de confesión. Se acercaba a los moribundos en los hospitales de campaña, a los soldados heridos que gemían en los jergones manchados de sangre y a los prisioneros que languidecían en las celdas de las cárceles improvisadas. No llegaba con una cruz de oro, sino con un pañuelo para limpiar el sudor de la fiebre, una botella de agua fresca para calmar la sed o un trozo de pan para alimentar el cuerpo. Y mientras sus manos tocaban la piel sucia y febril de los sufrientes, sus labios susurraban las palabras sagradas de la absolución, trayendo un hálito de cielo a un infierno terrenal. La persecución lo obligaba a vivir en la más absoluta precariedad, una vida de ermitaño forzoso. Dormía en cuevas húmedas en la sierra, donde el aire olía a tierra y a la humedad de la piedra, y donde el silencio era solo roto por el aullido lejano de un coyote. La textura de su cama era la de las rocas frías, y su techo, el manto estrellado de las noches mexicanas. Se alimentaba de raíces, de frutos silvestres y de las migajas de pan que algunos campesinos piadosos le ofrecían con miedo y reverencia. El hambre era una presencia constante, un aguijón que le recordaba la fragilidad de su cuerpo, pero que a la vez purificaba su espíritu, acercándolo a la experiencia del Cristo en el desierto. Imaginen el sabor amargo de una raíz silvestre en su boca, el crujido de las hojas secas bajo sus pies mientras buscaba refugio en los bosques de Veracruz. El obispo Guízar y Valencia vivió en un aislamiento radical de Roma, el corazón de la Iglesia. Las comunicaciones eran imposibles, interceptadas por los federales. Durante meses, e incluso años, no recibió noticias del Papa ni de sus hermanos obispos. Se encontraba solo, un pastor sin comunicación con su jerarquía, pero con la certeza de que Dios mismo era su guía y su consuelo. Esta soledad, lejos de quebrar su espíritu, lo forjó en un temple de acero. Aprendió a discernir la voluntad divina en el susurro del viento, en el brillo de las estrellas y en el silencio profundo de su propio corazón. Su catedral eran las trincheras, las chozas de los campesinos y las celdas de las prisiones, y su altar era el cuerpo herido de cada ser humano que consolaba. La amenaza de la muerte era una constante, un compañero invisible que caminaba a su lado. Se movía siempre bajo el eterno punto de mira de los rifles Mauser, listos para acabar con su vida en cualquier momento.
Imaginen la sensación de ser un blanco humano en un conflicto donde la vida no valía nada. En varias ocasiones se salvó por milagro, por la misma invisibilidad que lo hacía pasar desapercibido ante los pelotones de fusilamiento. Se dice que en una ocasión, mientras confesaba a un grupo de soldados en un campamento oculto en la selva, una patrulla federal irrumpió en el claro. Los soldados revolucionarios, aterrados, huyeron, pero Rafael permaneció de rodillas, con los ojos cerrados, abrazando su crucifijo. Los federales lo rodearon, pero ninguno de ellos pareció verlo. Sus ojos, adiestrados para buscar a un obispo, no podían reconocerlo bajo la máscara de su humildad radical. Simplemente pasaron de largo, dejando al obispo solo en su oración. El olor de la fe y de la gracia en aquel claro era tan intenso que cegó a los que buscaban la carne. Este fue el crisol donde se forjó la santidad de Rafael Guízar y Valencia. Las cuevas eran su seminario, las trincheras su cátedra de teología y los prisioneros su única congregación. Él no buscaba la gloria, sino el anonimato del servicio. No buscaba la seguridad, sino la vulnerabilidad de la entrega total. En cada disfraz, en cada noche pasada bajo las estrellas, en cada raíz amarga que comía, Rafael se despojaba un poco más de sí mismo, hasta que no quedó nada más que la voluntad de Dios operando a través de él. Su corazón se convirtió en un músculo de pura caridad, capaz de latir al unísono con el dolor de su pueblo. La persecución, lejos de debilitarlo, lo transformó en un acero espiritual, inquebrantable ante la bala y el miedo. El sonido de su acordeón, que resonaba en las noches de las tabernas, era en realidad un lamento, una plegaria musical que pedía paz para su México desgarrado. La textura de su ropa remendada, empapada por el sudor de los caminos y el rocío de la madrugada, era la piel misma de su diócesis, una diócesis de harapos y de fe inquebrantable. Rafael Guízar y Valencia no fue un obispo que se escondió de la revolución, fue un obispo que se infiltró en ella, que se sumergió en su corazón de fuego para sembrar las semillas de la esperanza en los lugares más oscuros. Este era el hombre que, con su máscara de nada, estaba a punto de desafiar a la muerte en el sepulcro y dejar un legado que la ciencia misma se vería obligada a catalogar como milagro. Su vida fue una demostración épica de que el amor a Dios y al prójimo es la única armadura que realmente protege contra el fusil y contra el olvido. Y cada vez que un hombre de fe se atrevía a ponerse un disfraz para llevar consuelo, el espíritu de Rafael Guízar y Valencia caminaba a su lado, tan invisible como el viento, tan poderoso como la oración que se niega a ser callada. El sol de Veracruz caía como plomo líquido sobre la tierra reseca, evaporando la humedad de la selva y convirtiendo el aire en una masa asfixiante que olía a vegetación en descomposición, pólvora rancia y el sudor agrio de hombres que habían hecho de la violencia su única religión. Rafael Guízar y Valencia, el obispo proscrito, sentía finalmente el frío contacto del acero contra su nuca. Los soldados revolucionarios, con los rostros curtidos por el sol y los ojos inyectados en el odio de 1000 batallas, lo rodeaban con una mezcla de triunfo y temor supersticioso. Lo habían cazado como a una fiera entre los matorrales, y ahora, el trofeo más valioso de la persecución religiosa en México estaba en sus manos. El sonido de los cerrojos de los fusiles al ajustarse era un chasquido metálico que cortaba el pesado silencio del mediodía. Rafael, con la ropa hecha jirones y el rostro cubierto por una costra de polvo y sangre seca, no bajó la mirada. Su respiración era pausada, un ritmo de paz en medio de la tormenta, mientras el aroma del incienso espiritual que emanaba de su alma parecía purificar el aire viciado del campamento militar. Fue conducido ante el general de las tropas revolucionarias, un hombre cuya presencia estaba envuelta en el humo denso de un cigarro de hoja y el aroma punzante del tequila barato. La tienda de campaña olía a cuero viejo, aceite de armas y la arrogancia de quien se cree dueño de la vida y la muerte. El general, sentado tras una mesa de madera tosca llena de mapas manchados,
Miró al obispo con una sonrisa de desprecio que ocultaba una inquietud profunda. «Por fin, obispo», rugió el militar, cuya voz sonaba como el crujido de piedras molidas. «Tu juego de máscaras ha terminado. Mañana al amanecer tu sangre regará este suelo». Rafael, cuya estatura parecía agigantarse bajo la lona asfixiante, no pidió clemencia por su carne. No buscó la seguridad de los poderosos. Su respuesta fue una bofetada de luz en medio de la oscuridad moral de la guerra. «General», dijo con una voz que tenía la profundidad del océano y la claridad de un cristal, «no le temo a su plomo. Le ofrezco mi vida con alegría, pero le pido un solo favor antes de que sus verdugos cumplan su orden. Permítame entrar en los hospitales de sangre de este campamento. Hay hombres allá afuera que mueren entre lamentos, hombres cuyos cuerpos huelen a muerte y cuyas almas claman por perdón. Déjeme ser su pastor una última vez, y después seré su blanco con gusto». El general, desconcertado por una valentía que no se basaba en la fuerza, sino en la aniquilación del ego, accedió. Durante horas, bajo la luz mortecina de las lámparas de aceite que goteaban grasa caliente, Rafael Guízar y Valencia se convirtió en un ángel de la agonía. El olor de los hospitales de campaña era un infierno olfativo. Gangrena, excrementos, sudor febril y el rastro metálico de las heridas abiertas. El obispo se movía entre los jergones de paja infestados de insectos con una suavidad que desafiaba la gravedad de su propio cansancio. Sus manos, que según los testigos emitían una calidez que calmaba las convulsiones de los moribundos, lavaban llagas purulentas y cerraban ojos que ya habían visto demasiado horror. Escuchaba confesiones susurradas en el delirio de la fiebre, absorbiendo el dolor de un México desangrado, mientras el tiempo parecía detenerse en una burbuja de misericordia sagrada. El sonido de los gemidos disminuía a su paso, reemplazado por una paz que los médicos militares no podían explicar. Llegó el alba, una línea de sangre en el horizonte que anunciaba el clímax de esta épica mística. Rafael fue conducido frente al muro de adobe, una pared fría que conservaba el rastro de ejecuciones previas. El aire de la mañana era gélido, cargado con el rocío que olía a tierra removida. El pelotón de fusilamiento, compuesto por hombres cuyos dedos temblaban imperceptiblemente sobre los gatillos de sus fusiles Mauser, se alineó frente a él. El obispo rechazó la venda para los ojos. Quería mirar a la muerte de frente, o mejor dicho, quería mirar a través de ella, hacia la fuente de la vida. La textura de la piedra a su espalda era áspera, un recordatorio final de la solidez de la materia que estaba a punto de trascender. El oficial al mando, con la voz quebrada por una orden que su alma rechazaba, gritó: «¡Apunten! ¡Fuego!». El estruendo de la descarga de fusilería rompió el silencio del valle, una explosión de pólvora que llenó el aire de un humo gris y acre. Pero entonces, el tiempo se fragmentó en una secuencia que desafía todas las leyes de la física. Los testigos narraron con un pavor que todavía hace eco en las crónicas de la época que las balas, al acercarse al cuerpo del obispo, parecían curvarse, desviarse por una fuerza invisible, como si el aire alrededor de Rafael se hubiera convertido en un escudo de densidad angelical. Se escuchaba el silbido de los proyectiles pasando como avispones furiosos, pero ninguno tocó su carne. El general, que observaba desde su caballo, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies al ver a Rafael ileso, envuelto en una luz dorada que emanaba de su propio pecho. En ese instante, en medio del humo que comenzaba a disiparse, el obispo simplemente comenzó a desvanecerse. Su silueta se volvió transparente, una vibración en el aire, hasta que desapareció por completo ante los ojos de un pelotón que cayó de rodillas sollozando y arrojando sus armas al suelo en un suertero terror. El obispo de la Revolución se había vuelto aire, luz y misterio, dejando tras de sí solo el perfume de los nardos celestiales en un lugar marcado por el plomo.
Pero su soberanía sobre la realidad física apenas comenzaba a manifestarse en toda su magnitud. Años después, cuando la Tierra de México rugió como una bestia herida en los grandes terremotos de 1920 que devastaron Jalapa y sus alrededores, el secreto de su intercesión divina alcanzó proporciones de leyenda viva. Imaginen el sonido de la tierra desgarrándose, un bramido profundo que venía de las entrañas de la geografía, mientras las casas de piedra y adobe comenzaban a desmoronarse como castillos de naipes. El aire se llenó instantáneamente de un polvo de cal asfixiante, el olor de la piedra triturada y los gritos de una población sepultada por sus propios techos. En medio del caos, cuando la lógica decía que la muerte era la única reina, ocurrió lo imposible. Cientos de testigos, en diferentes barrios de la ciudad devastada, juraron bajo juramento haber visto a Rafael Guízar y Valencia en varios lugares al mismo tiempo. El fenómeno de la bilocación se manifestó como una respuesta de emergencia del cielo. Se le vio en el barrio de San José, donde una pared de ladrillos macizos estaba a punto de aplastar a un grupo de niños que jugaban en la calle. Los testigos relataron con ojos desorbitados cómo el obispo apareció de la nada, con su báculo en mano y su mirada encendida por un fuego sobrenatural. Con sus manos desnudas, Rafael sostuvo la pared que caía, una estructura que pesaba toneladas y que, según las leyes de la mecánica, debería haberlo aplastado al instante. Pero las piedras, al tocar sus manos, parecían quedar suspendidas en el tiempo, congeladas en una caída imposible. El aire alrededor de él vibraba con una energía azulada, y el sonido del derrumbe se silenciaba milagrosamente mientras él, con una fuerza que no provenía de sus músculos, sino de su fe incorrupta, mantenía el peso del mundo hasta que el último niño estuvo a salvo. Al salir el último pequeño, Rafael retiró sus manos y la pared se desplomó con un estruendo ensordecedor. Pero él ya no estaba allí. Había sido visto simultáneamente en la plaza principal, bendiciendo a los heridos y deteniendo con su sola presencia el incendio de una farmacia cuyo alcohol y éter amenazaban con una explosión devastadora. La textura del desastre era la de la destrucción total, pero el rastro de Guízar era el de una reconstrucción mística. El olor en la ciudad era el de la desesperación, pero donde el obispo aparecía, el aire se volvía fresco, con un aroma a flores de primavera que cortaba el polvo del derrumbe. Los sobrevivientes contaban cómo sus manos, al tocarlos entre los escombros, les devolvían la fuerza y la esperanza. Un médico relató que vio al obispo entrar en una catedral que se caía a pedazos. Las vigas del techo, enormes troncos de madera de siglos de antigüedad, caían directamente hacia Rafael. Pero antes de tocarlo, la madera parecía perder su masa, volviéndose liviana como el humo, mientras el santo caminaba ileso a través de la lluvia de escombros para rescatar el santísimo sacramento del altar. La física de lo real se postraba ante la física de lo sagrado. Este es el clímax de su poder. Rafael Guízar y Valencia no era solo un hombre de oración, era un hombre que se había vuelto uno con la voluntad del Creador, convirtiendo su cuerpo en una herramienta que ignoraba el espacio y la materia. Los generales que antes lo perseguían con fusiles ahora temblaban al escuchar su nombre, pues comprendían que no se puede matar a quien no pertenece al tiempo, ni se puede detener a quien ha hecho de la caridad su única ley de movimiento. El obispo que se disolvía ante los fusiles y que sostenía los techos de las catedrales con sus dedos, era el mismo hombre que años después dejaría un corazón que se negaría a pudrirse, como si el fuego de su intercesión durante el terremoto hubiera templado sus tejidos para la eternidad. Imaginen la sensación de aquellos niños al ser rescatados. El tacto de sus manos era, según ellos, como el de una madre, pero con la firmeza del granito. El sonido de su voz en medio del terremoto no era un grito, sino un murmullo de paz que se imponía sobre el rugido de la tierra. Rafael Guízar y Valencia demostró que el mayor milagro no es solo sobrevivir a la muerte,
sino transformarse en un puente viviente para que otros vivan. Su bilocación no era un espectáculo de poder, sino una urgencia de amor que lo obligaba a multiplicarse allá donde el dolor era insoportable. En el clímax de su vida, los elementos de la naturaleza, el plomo de las balas, la piedra de las murallas, el fuego de la revolución, se rindieron ante la autoridad de un alma que se había disfrazado de mendigo para ser el rey del cielo en la tierra. Quédate en este relato de mística pura, porque el final de esta historia, el secreto de su corazón que sigue latiendo en el silencio de Jalapa, es la clave para entender que para Dios ningún desastre es definitivo y ninguna pared es infranqueable cuando el corazón se vuelve lo suficientemente grande como para contener el amor de un pueblo entero. El obispo de las máscaras, el vencedor de los sismos, el fantasma de las trincheras, está aquí para enseñarnos que la verdadera seguridad no reside en los muros que construimos, sino en la fe que es capaz de sostenerlos cuando todo lo demás se derrumba. Rafael Guízar y Valencia, el santo cuyo latido desafía al polvo, sigue barriendo las cenizas de nuestra duda con la velocidad de la gracia, recordándonos que el amor es el único material de construcción que la muerte no puede demoler. El aire de la Ciudad de México en aquel junio de 1938 no era solo una mezcla de oxígeno y nitrógeno, era una atmósfera cargada de la pesadez de una era que se resistía a morir. Un aire que olía a incienso clandestino, a la humedad de los sótanos donde se celebraban misas secretas y al rastro acre de la fatiga de un hombre que había pasado su vida huyendo para poder servir. En una habitación modesta, oculta tras una fachada que no revelaba la grandeza de lo que allí se custodiaba, Rafael Guízar y Valencia, el obispo que había burlado a la muerte en 1000 trincheras, se preparaba para su último tránsito. La luz de la tarde entraba filtrada por cortinas de lino amarillento, proyectando sombras alargadas sobre un suelo de madera que crujía con cada paso de quienes lo asistían. El olor en la estancia era una combinación punzante de alcanzor, eucalipto y el aroma terroso de las flores de campo que alguien había traído para consolar al pastor herido. Rafael, a sus 58 años, poseía un cuerpo que era un mapa del dolor y de la gloria. Su piel tenía la textura del pergamino antiguo, marcada por el sol de los desiertos y el frío de las cuevas, donde se había refugiado de los fusiles. Hasta su último suspiro, el obispo Guízar y Valencia habitó el misterio de la persecución. No había campanas doblando por su agonía, no había procesiones en las calles, solo el silencio de los justos. El sonido predominante era el de su respiración dificultosa, un ritmo lento que parecía compasarse con el latido de un México que él amaba con una violencia mística. Sus manos, que habían ungido a miles de moribundos en los campos de batalla, ahora reposaban sobre un crucifijo de madera rústica, el mismo que lo había acompañado bajo sus disfraces de músico y vendedor. Al expirar, un silencio sobrenatural se adueñó de la habitación. Dicen los testigos que en ese instante el aroma de la medicina desapareció, siendo reemplazado súbitamente por una fragancia de nardos frescos y maderas preciosas, un perfume que no pertenecía a la estación ni a la ciudad, sino que parecía emanar de la misma eternidad. El santo de las máscaras se despojaba de su última envoltura humana para revelar su rostro ante el Creador. Fue sepultado con la sencillez de los pobres, en una tumba que durante 12 años guardaría el secreto más escalofriante y glorioso de la mística latinoamericana. El tiempo en el sepulcro suele ser el reino del olvido y la ceniza, un espacio donde la biología realiza su trabajo implacable de desmantelar la arquitectura del hombre. Pero en el caso de Rafael, la tierra y el tiempo se encontraron con un obstáculo insuperable. En 1950, 12 años después de que la losa de mármol sellara su descanso en la Catedral de Jalapa, la Iglesia decidió realizar la exhumación de sus restos como parte del proceso de su canonización. Imaginen el ambiente en la cripta subterránea.
El aire era gélido, impregnado con el olor rancio de la piedra húmeda y el polvo de los siglos. La luz de las linternas de los forenses y los clérigos cortaba la oscuridad en haces temblorosos, revelando las paredes de granito cubiertas de una fina capa de salitre. El sonido de los cinceles golpeando el mármol era un eco metálico que resonaba en las bóvedas, un martilleo que despertaba el silencio de la muerte. Cuando la pesada tapa del sarcófago fue finalmente removida, un suspiro colectivo de estupefacción escapó de los pechos de los presentes. El ataúd de madera, que debería haber estado intacto por la protección del mármol, presentaba signos de una humedad extrema. La madera estaba podrida, deshaciéndose al tacto, como si fuera papel mojado. El olor de la tumba abierta era una mezcla de tierra estancada y el rastro amargo de la descomposición. Al retirar los restos de la vestimenta episcopal, los médicos forenses se prepararon para encontrar un esqueleto envuelto en harapos. Y en gran medida, la naturaleza había seguido su curso. La carne de los miembros se había vuelto polvo. Los huesos se revelaban en su blancura amarillenta. Y el cuerpo, como unidad, se había rendido a la ley de la entropía. Pero entonces, en el centro de la cavidad torácica, allí donde la vida genera su primer pulso, ocurrió el hallazgo que desafiaría a la ciencia y haría caer de rodillas a los más escépticos. En medio del polvo y de los restos óseos brillaba un órgano solitario, una joya de carne que se negaba a ser ceniza. El corazón de Rafael Guízar y Valencia fue hallado absolutamente incorrupto. Mientras que el resto del cuerpo se había disuelto en la nada, el músculo del amor permanecía fresco, íntegro, con una elasticidad y una coloración rosada que parecía pertenecer a un hombre que acababa de exhalar su último aliento hacía apenas unos minutos. La textura de ese corazón no era la del tejido muerto. Era una fibra muscular vibrante, llena de vida, que bajo la luz de las lámparas parecía emitir un resplandor cerúleo. El olor que emanaba de la cavidad del pecho no era el de la muerte, sino una fragancia intensa a rosas de mayo y mirra celestial. Un perfume tan poderoso que neutralizó instantáneamente el hedor de la cripta húmeda. Los médicos, con las manos temblorosas dentro de sus guantes de hule, tocaron el órgano y descubrieron que conservaba su volumen y su peso original, como si el flujo de la gracia divina hubiera cristalizado los tejidos en una eternidad biológica. Aquel corazón se convirtió en el símbolo de su promesa final, un eco eterno de sus propias palabras. Un obispo puede perder su catedral, puede perder su palacio y sus insignias, pero jamás perderá el amor por su pueblo. La ciencia no pudo explicar el fenómeno. No había rastros de embalsamamiento artificial. No había condiciones químicas en el suelo de Jalapa que justificaran que un solo órgano permaneciera intacto mientras el resto del sistema se desintegraba. Era una intervención directa de lo sagrado sobre la materia. El corazón de Rafael se había convertido en un monumento vivo a su ministerio. Aquel órgano que había latido con fuerza bajo los disfraces de buhonero, aquel que se había acelerado ante el pelotón de fusilamiento y que había derramado lágrimas de sangre por el México revolucionario, era ahora una reliquia incorruptible que demostraba que el amor, cuando es total y absoluto, es incombustible ante el tiempo. Hoy, ese corazón reposa en un relicario de oro y cristal en la Catedral de Jalapa, bañado por la luz suave de los cirios que nunca se apagan. El aire alrededor del relicario siempre parece ser un grado más cálido, y el aroma a flores frescas persiste a pesar de los años, como si el corazón siguiera exhalando el espíritu de su dueño. Rafael Guízar y Valencia es hoy el patrono de los misioneros de América Latina, de esos hombres y mujeres que, como él, se internan en las selvas y los desiertos, llevando una esperanza que a menudo debe esconderse para sobrevivir. Su legado es el mapa de una santidad que no necesitó de tronos de mármol, sino de la silla de un caballo y de la humildad de un disfraz. Él nos dejó el secreto supremo, que se puede ocultar el rostro tras 1000 máscaras de miseria. Se puede renunciar a la propia identidad para salvar a los demás.
Pero la verdadera santidad es una marca indeleble que ninguna persecución puede borrar. El detalle más profundo de su herencia espiritual es la certeza de que el corazón que late por Dios y por los hombres es indestructible. Rafael nos enseñó que en el epicentro del odio revolucionario, en medio de las balas que silban buscando la vida, existe un espacio de paz que solo el amor puro puede habitar. Su corazón incorrupto es la prueba de que el cielo siempre tiene la última palabra sobre la violencia de la tierra. Cuando las leyes de los hombres decretaron que la fe debía morir, el corazón de Rafael decidió seguir latiendo en la oscuridad de la tumba para demostrar que la vida es invencible. En las noches de tormenta, se dice que en la catedral de Jalapa se escucha un latido rítmico, un sonido profundo que parece venir de las entrañas de la piedra, recordándonos que el pastor sigue vigilando, que el obispo de las máscaras nunca se ha ido. La textura de su legado es la de la caridad que no se detiene ante nada. Suscríbete a este canal para que la luz de estas vidas épicas siga iluminando tu camino. Porque la historia de Rafael Guízar y Valencia es el recordatorio de que tú también puedes ser un guerrero de la luz en medio de tus propias batallas. Él nos dejó el secreto de la invulnerabilidad. Volverse tan pequeño en humildad que el mal no encuentre dónde herirte. Y amar tan profundamente que el tiempo no tenga poder para consumirte. El obispo del acordeón, el santo de las 1000 caras, el hombre cuyo corazón se negó a ser polvo, te entrega hoy su última lección, que el verdadero disfraz de Dios en este mundo es el amor desinteresado. El relicario de oro que custodia su corazón es una ventana abierta a la eternidad, un lugar donde el tiempo se postra ante el misterio de una vida que se dio por entero. Rafael Guízar y Valencia vive, y su latido, fresco y lleno de vida, sigue siendo la brújula que nos guía hacia el único incendio que vale la pena habitar. El incendio del amor divino que purifica el mundo y vence para siempre a la muerte y al odio. Su corazón incorrupto es el grito silencioso de una victoria que no conoce fronteras ni finales, la firma de Dios sobre la historia de un hombre que se atrevió a ser nada para que el cielo lo fuera todo.